Shalom a todos, acaba de concluir el Shabbat aquí en Israel y vamos ahora a realizar la Haftalah. Como ya es de costumbre, cada vez que concluye el Shabbat acá, estamos haciendo estas transmisiones en vivo para beneficio de todos ustedes, para que reciban la verajá, la bendición, desde aquí, desde Jerusalén, desde la Tierra Santa. Saben que la Haftalah es el ritual que hacemos los judíos para demarcar el final del Shabbat y el principio de la semana, y además invocando y llamando la luz del Shabbat para que se extienda a toda la semana y así tener esa luz del Shabbat con nosotros. Así que vamos a hacer ahora la Havdalah. Besrat Hashem. ראשון לציון הנם ולירושלים מבשרתן כוז ישועות עשו בשם אדוני יקרא אנא אדוני יושיענה אנא אדוני יושיענה אנא אדוני יסליחנה אנא אדוני יסליחנה אסליחנו אסליח דרכנו אסליח לימודנו ושלח ברכה רווחה והצלחה בכל מעשה ידינו כדכתיב יישא ברכה מאת אדוני וסתקה מאלוהי אישו ליהודין היה טהורה ושמחה וששון ויקר וכתיב ויהי דוד לכל דרכיו משכיל ואדוני עמו כן יהיה עמנו סברי מרנן ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא מיני ושמים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא מאורי האש. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם המבדיל בין קודש לחול ובין אור לחושך ובין ישראל לעמים ובין יום השביעי לששת ימי המעשה. ברוך אתה אדוני המבדיל בין קודש לחול. Shavua tov, Shavua tov, Shavua tov, Shavua tov. Buena semana para todos, muchas bendiciones. La verdad es que enviándoles mucha luz a todos, hemos tenido un Shabbat hermoso, un Shabbat muy espiritual acá en la Tierra Santa, usando para la Haftalah algo muy especial. Lo que ven aquí conmigo es el preparado de la Ketoret. Saben que el Ketoret es ese incienso que se preparaba en la época del Bet HaMikdash, del templo de Salomón, tal y como Hashem ordenó a Moisés. Esto es algo especial que solamente tenía acceso los Kohanim, y que el Kohen Gadol tomaba ciertos de estos y los llevaba en el día de Yom Kippur como ofrenda a Hashem.
y este lo preparan aquí en Israel, se puede obtener aquí en Israel, es el Ketore con todos los ingredientes menos uno, porque la Torá prohíbe que el judío use esto para uso personal, solamente está reservado para el Bet HaMikdash, pero si remueves un ingrediente lo podemos usar para la Havdalah, por eso vieron que lo usé para decir el Besamín, así que es muy especial, es decir, el Ketoret que utilizamos, están todos los ingredientes menos uno, así que muy especial. Les decía, esto se puede conseguir aquí en Israel, incluso quizás no puedan ver, pero se ve la imagen aquí de un sacerdote y dice aquí incienso del templo, muy especial realmente, deseando que el Eterno les bendiga muchísimo, derramando mucha luz y muchas bendiciones para todos ustedes, para su familia, desde la Tierra Santa. Y ya a pocos minutos de comenzar la clase del día de hoy de nuestro curso de exorcismo judío, que vamos a tener en unos 15 minutos aproximadamente en nuestra escuela de Cábala online, Instituto de Estudios Cabalísticos Rabbi Shalom Sharabi. Hoy vamos a tocar un tema muy fuerte, porque vamos a revelar grandes secretos relacionados con el contacto con las Neshamot de los grandes Tzadikim y los secretos de las unificaciones de los nombres de Dios revelados por Rabbi Isaac Luria a través de sus discípulos. Así que muchas sorpresas y temas muy profundos que vamos a estar revelando en nuestra clase del curso de exorcismo dentro de unos minutos, que vamos a comenzar en vivo por Zoom desde aquí, desde Jerusalén, Israel. Si todavía no se ha inscrito en nuestra escuela, lo estoy invitando a que vaya a la página joelbenjavid.org y verá ahí la sección que dice cursos y un link que lo llevará directamente a nuestra escuela, donde va a haber muchos materiales que ya están publicados, donde puede estudiar a su ritmo, y si lo desea también puede registrarse para el curso que estamos dando. Hoy es la clase número 5, todavía quedan muchas clases y todas las clases quedan grabadas, usted puede ver las clases cuantas veces desee. Y hoy tendremos la clase en vivo desde aquí, desde Jerusalén, Israel, donde también los estudiantes tendrán la oportunidad de hacerme preguntas y desvelar secretos profundos que no podemos contar públicamente por YouTube, pero que sí vamos a contar y que estamos revelando privadamente a un grupo de estudiantes selectos por nuestra escuela de Kabbalah online. Así que lo invito a que se suscriba, que se una a nuestras clases. Con el favor del Eterno vamos a seguir estudiando, revelando y profundizando en los grandes temas y misterios de la Kabbalah. Que el Eterno les bendiga a todos, mucha luz, muchas bendiciones. Como saben, hoy empezamos ya una nueva semana, el Shabbat acaba de concluir en Israel, que la luz del Shabbat se extienda toda la semana y que esa luz llegue hasta los rincones del mundo, hasta su casa, hasta su familia, y reciba esa luz, esa bendición desde aquí, desde la ciudad santa, desde Jerusalén, Israel, donde me encuentro. Mucha luz, paz y bendiciones para ustedes y para toda su familia. Shalom a todos, Shavua a todos, bendiciones.